Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana, en la piel que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Apreciados hermanos, el Señor los bendiga. En este día de novena de Navidad, los invitamos a que nos acompañen en la reflexión de la enseñanza Pasos para una auténtica conversión al Señor, segunda parte. Bienvenidos. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmensos beneficios. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias, formadora de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que en esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Canta, 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 que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio. Jamás, ¿quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús, ¿quién llena cielo y tierra de resplandor? Jesús. Continuamos hoy mirando esos pasos para nuestra conversión a Jesucristo y a su Evangelio para celebrar hoy Navidad. En el día anterior íbamos en el quinto paso sobre romper con el pecado, con las cadenas del pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios. Miremos hoy un sexto paso que es la confesión de todos los pecados y recibir la absolución sacramental. Todos nosotros debemos reconocer y confesar nuestros pecados, pues nunca el hombre es más grande que cuando se postra de rodillas ante Dios y ante los hombres para pedir perdón. Ahí está la verdadera grandeza nuestra. En el Evangelio de San Lucas se nos da una gran enseñanza, en Lucas 15 del 11 al 24, para que lo busquemos ahí en la palabra de Dios y reflexionemos un momentico esta actitud que nos muestra de cómo el hijo pródigo reconoció su pecado y regresa en camino de conversión a la casa de su padre y le confiesa todas sus culpas. Claro que sí. Dios está dispuesto cada vez que caemos a recibirnos, a perdonarnos, porque Dios no ama al pecado, pero sí al pecador. Dice en el Salmo 32:5, reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10, la palabra de Dios nos recuerda y nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado,
hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Qué hermoso entonces tomar esa actitud de regresar ante el Señor. El hijo pródigo no llegó muy bien presentado, que digamos, llegó sucio, maloliente, vuelto nada. ¿Y cómo lo recibió el Padre? Con abrazos y besos. Es que al Señor lo que le interesa es que rescatarnos, es que volvamos a Él, es que lleguemos a Él con sinceridad, es que le confesemos. Claro que Él sabe nuestro pecado, sí, Él lo conoce, pero busca que nosotros se lo expresemos con sinceridad, con nuestras palabras le manifestemos ese deseo de cambio. En el Evangelio de San Juan capítulo 20, verso 22 al 23, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, delega la potestad de perdonar los pecados a los hombres, a sus ministros. Dice así el evangelista: después de resucitado Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación y nos muestra. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Quiero compartirles algo. Yo me siento muy dichoso, de verdad que sí, cuando me acerco al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Quiero leerles esta oración que el sacerdote nos dice, que es la fórmula de absolución del sacramento de la penitencia. Cuando el Señor, por medio de su iglesia, concede a sus ministros para el perdón de nuestros pecados. Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosa oración. Y les decía que esa paz que uno expresa y siente en ese momento cuando Dios por medio de su ministro le regala el perdón, uno no se cambia por nadie. Uno quisiera que en ese mismo momento el Señor lo llamara a su presencia, porque sabe que está en paz con ese Dios que lo ama. Porque sabe que Dios, a través de ese ministro, como le decía Jesús a aquella mujer pecadora pública: yo tampoco te condeno, pero ahora vete y no vuelvas a pecar. Eso es lo que el Señor nos quiere decir cuando nos dice: te conceda el perdón y la paz. Y la paz interior que Cristo nos da. Qué bonito que en esta Navidad todos buscáramos el sacramento de la reconciliación, para que ese corazón no estuviera invadido por otras cosas y más bien pudiera entrar Jesucristo. En Navidad, ¿cuántos le cerraron las puertas a Cristo? No hubo un sitio donde Él naciera y le tocó en una pesebrera. Claro que en los hogares muchos niños se emocionan diciéndole a sus papitos que vistan el pesebre, porque hay esa alegría de ellos de querer reconocer que hay un niño que llega. En casa, mis hijos pequeños, ellos desean que llegue el 24 para poder poner ahí en el pesebre la imagen del divino niño. Así son los niños. Y nosotros, los adultos, ¿será que verdaderamente nos emocionamos y decimos: Señor, queremos ponerte no ahí en el pesebre, sino en el corazón y en nuestra vida? Que aunque hace más de 2000 años no te abrieron unas puertas de un hogar decente para que tú nacieras, hoy sí quiero que tú nazcas en mi hogar, en mi familia. Pues eso es la confesión, es sacar esa maldad que hay en mi vida, esa basura, y decirle al Señor: quiero que hoy vengas a mi corazón de una manera nueva y así celebrar Navidad contigo. En un séptimo paso debemos centrar nuestra vida en el sacramento de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Lumen Gentium, nos recuerda que participando del sacrificio eucarístico, que es fuente y cumbre de toda la vida cristiana,
ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. ¿Por qué la llamamos comunión? Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Porque Jesucristo en la última cena, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versos 22 al 25, nos lo expresa así. Durante la comida, Jesús tomó pan. Después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar del fruto de la uva hasta el día que lo vuelva a tomar nuevo en el reino de Dios. Hoy Cristo quiere venir a nosotros con su cuerpo y con su sangre y nacer en nuestra vida. En cada celebración eucarística, Jesucristo llega a nosotros y Él es la verdad. Cuando pronuncia estas palabras consagratorias allí en la última cena, después de pronunciar la bendición, dice el Evangelio, dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Es que por el poder de Dios, ese pan en apariencia para nuestros ojos se ha convertido en la verdadera carne de Cristo, alimento de vida para nuestra alma, para nuestro ser. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 51 nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Claro que sí, porque nosotros vivimos en Cristo, nos movemos y existimos cada vez que Él viene a nosotros. Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué hermoso es saber que o en una persona está viviendo Cristo o quién está viviendo. Claro que sí, cada vez que yo me alimento en la Sagrada Eucaristía, Cristo viene a morar en mí. O sea, yo me convierto como en ese copón donde ahí permanece el Señor vivo, glorioso, resucitado. Por eso, esos son los frutos que damos día tras día de acuerdo a nuestra vida. Claro que sí, uno reconoce en qué persona vive Cristo y en quién no vive Cristo. Porque quizás hay personas en las cuales no está Cristo y se les nota esa hiel amarga, esa tristeza, esa depresión, esa envidia, esos tormentos que no los dejan verdaderamente vivir el día a día en la alegría, en el amor, en la paz. Y vamos causando desastres por donde quiera que vayamos. En cambio, cuando Cristo está en el corazón de una persona, ahí hay un amor, ahí hay una comprensión, ahí hay un perdón, porque es Cristo mismo en cada uno de nosotros. En el octavo paso vamos a hacer penitencia, obras de satisfacción. ¿No será este el ayuno que yo elija? Deshacer los nudos de la maldad, soltar las cuyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá: aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada. Resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo,
hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Reedificarán de ti tus ruinas antiguas, levantarás los cimientos de pasadas generaciones, se te llamará reparador de brechas y restaurador de senderos frecuentados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así lo expresa Dios en Isaías 58, 6 al 12. Qué bonito fuera que le abriéramos en esta Navidad también las puertas a ese Jesús viviente, en el pobre, en el menesteroso, en el indigente, en el enfermo, en el preso, en aquel que está privado de la libertad y que quizás ni siquiera su misma familia se acuerda de él. Por eso, qué bonito es que nosotros, como una manera de enmendar nuestras faltas o como una forma de reparar todas nuestras culpas por el daño hecho, hagamos obras de caridad en esta época. Claro que sí, porque cuántos niños sufrientes abandonados, cuántos mendigos, no solamente mendigos de pan, sino también de amor. Cuántos solos allí en sus hogares o en sus familias que desean que alguien vaya y les visite al menos. Hoy el Señor nos invita a que recordemos esas obras de misericordia. Lo sabemos y en la catequesis nos lo enseñaron desde niños, que son 7 corporales y 7 espirituales. Por eso quiero recordarlas para que hagamos memoria de ello y podamos decirle, Señor, quiero al menos una de estas obras vivirla en esta Navidad. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los presos y claro, trabajar en favor de ellos, regalar vestidos a los pobres, pero no aquel que ya está que no sirve para nada, sino aquel que verdaderamente todavía está en buen uso para este hermano que quizás sí lo está necesitando. Dar posada al peregrino, qué bonito acoger en nuestros hogares y compartir un pan, un vino, unas galletas con aquel pobre que nunca ha tenido ese gusto, esa dicha. Nosotros a quienes somos los que invitamos, a nuestros amigos, a aquellos que siempre nos van a devolver el favor, pero cuando lo hacemos con aquel que nunca va a tener cómo compensar eso que hicimos con él. Dar sepultura a los muertos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. En esta Navidad, qué bueno fuera que aquel que necesita nuestro consejo para ayudarlo a salir de sus vicios, de sus equivocaciones, de sus pecados, lo ayudáramos, pero lo que pasa es que antes lo hundimos más. Por eso otra de las obras de misericordia espiritual es corregir al que se equivoca, consolar al triste, perdonar las ofensas, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Ahí están las obras de misericordia para que pensemos, ¿Navidad es hacer un pesebre o es vivir verdaderamente esto que el Señor nos invita? El 9º paso, ya vamos terminando, para conseguir esa verdadera conversión que el Señor busca en cada uno de nosotros, es ser renovados en el Espíritu Santo. Claro que sí, Dios invita a todos los hombres a que renovemos nuestra vida, porque el que puede cambiar el corazón verdaderamente, ese corazón duro de piedra que no se abre al amor, a la gracia, al perdón, es el Espíritu Santo. Busquemos ahí en nuestra Biblia Ezequiel 36, 25 al 27 y veamos que es Dios por medio de su Espíritu Santo quien nos quitará ese corazón duro como la piedra, nos limpiará de todas esas basuras, impurezas y maldades y nos da la gracia de nuestra vida nueva. En Efesios 4, 22 al 24 también San Pablo nos invita a ir renovando, a dejar ese hombre viejo, renovar nuestra vida por la gracia del Espíritu Santo. Y en último lugar, entonces es ya integrarme en una comunidad de fieles que perseveran en la oración y en escucha de la palabra de Dios. Por eso su santidad Pablo VI nos decía acerca de la comunidad de fieles. Efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. Adhesión a las verdades que en su misericordia el Señor ha revelado, es cierto, pero más aún adhesión al programa de vida, en realidad ya transformada que Él propone.
En una palabra, adhesión al reino, es decir, al mundo nuevo, al nuevo estado de cosas, a la nueva manera de ser, de vivir juntos, que inaugura el Evangelio. Tal adhesión no puede quedarse en algo abstracto y desencarnado, se revela concretamente por medio de una entrada visible en una comunidad de fieles. O sea, mis queridos hermanos, busquemos nuestra manera de vivir unidos en una comunidad donde se ora, donde oren por mí, para que el Señor me ayude a crecer en nuestra vida. Para terminar esta reflexión quiero leerles esta cartica que nos tiene el Señor para esta Navidad, para este mensaje de Navidad. Dice: como saben, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que en este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, en la televisión y en todas partes. No se habla de otra cosa sino de lo poco que falta para que llegue ese día. La verdad es agradable saber que al menos un día del año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos. Pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa, todo estaba decorado y recuerdo también que había muchos regalos. Pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendí porque en los últimos años todos me cierran la puerta y como no me invitaron se me ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón. Estaban todos bebiendo, habían algunos ebrios contando chistes, carcajeándose, la estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando «jo, jo, jo». Parecía que había bebido demasiado. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo «Papá Noel», como si la fiesta fuera en su honor. Llegaron las 12 de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y ¿sabe qué? Nadie me abrazó. De repente todos empezaron a repartirse los regalos, uno a uno. Los fueron abriendo hasta que se abrieron todos. Me acerqué para ver si de casualidad había alguno para mí. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las fiestas. De mí nadie se acuerda. Quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida. Quisiera que reconocieras que hace más de 2000 años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esa forma poder salvarte. Hoy solo quiero que tú creas esto en tu corazón, que te amo. Bendiciones para todos. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gozos. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes el dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermanos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño
niño dorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Viva en los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niño se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y la paz a los hombres es tu buena nueva, nuestra salvación. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias. Haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Amén. Zagalillos del valle venid, zagalillos sencillos del monte llegar, esperando que el Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. Amén. Cantad, cantad, cantad que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. Oración al Niño Dios. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestras comunidades. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos,
nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, ahí estás tú y ahí también es Navidad. Amén. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente el Espíritu de Dios.